Hola a todos, Dios los bendiga. Continuemos hoy con nuestro devocional en Génesis. Vamos hoy a abarcar desde los capítulos 12 al 14. Leamos el capítulo 12, los primeros dos versículos. Dice: Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Vete de tu tierra, de tu familia o tu parentela. Salir del lugar, salir de la compañía, de aquellos a los que estaba acostumbrado Abraham, a caminar por la fe hacia donde Dios le mostraría. Abraham es llamado, de acuerdo al final del capítulo 11, al final de la genealogía de Noé a través de Sem, desde la tierra de Ur de los Caldeos, como descendiente de Sem, el hijo de Noé. Y se nos dice al final del capítulo 11 que algunas particularidades, se nos nombra a su papá, se nos nombra a sus familiares cercanos, se nos dice que se casó o estaba con Sara como su cónyuge, Sarai, su nombre inicialmente, así como luego él también cambia de nombre, ella también cambiaría, Sarai. El capítulo 11 nos dice al final de él que tenía ella una particularidad y era estéril. O sea que cuando Dios le promete a Abraham que lo va a multiplicar, él entiende que va a hacer Dios un milagro de multiplicación a través de su vida y de la de su esposa. Y al mismo tiempo, cuando le pide que se vaya de su tierra, él entiende que Dios lo va a llevar al lugar, al tiempo y a las circunstancias que él ha destinado para que todo esto suceda. Una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. En el tiempo antiguo, más que hoy en día, era difícil los viajes. Era difícil viajar. Realmente los viajes no se medían tanto por distancias, sino por tiempos, días de viaje, dificultades para los mismos, no tenían los medios de transporte que tenemos hoy en día, que hace que los tiempos se reduzcan aunque las distancias sean más largas, las que recorremos. Y al mismo tiempo esto simboliza el viaje de la vida de la persona que cree en el Señor, porque aunque fue real el viaje durante muchos años de Abraham, con su esposa y con todo lo que Dios le iba dando en el camino, además de lo que le dio junto a su familia en posesiones físicas, siervos, siervas, animales y todo lo demás, además de que el viaje fue muy largo, el viaje prácticamente fue toda su vida, o realmente fue toda su vida, porque solo vería a uno de sus descendientes conforme la promesa, luego hablaremos de él, a Isaac. No vería la multitud de gente, y apenas si empezaría a ver la tierra donde Dios lo establecería, mas no vería todo lo que Dios haría en esa tierra a través de sus descendientes. Entonces viajó toda la vida confiando en el Señor, y eso simboliza la confianza que debemos tener nosotros en Dios para vivir toda nuestra vida confiando en Él por medio de su Hijo Jesucristo. De hecho, el viaje lo hacemos nosotros ahora porque el primero que viajó a nosotros fue Cristo, el Hijo de Dios, despojándose de todo, no teniéndolo como cosa que aferrarse, como dice Filipenses capítulo 2, se despojó a sí mismo, vino a nosotros para que nosotros podamos ahora vivir confiando en el Señor y ver que si Él lo entregó todo por nosotros, haciéndose primero ser humano, luego haciéndose siervo hasta la muerte y muerte de cruz, para morir en nuestro lugar, nosotros podemos vivir para la gloria de Dios. Claro que todo viaje tiene obstáculos, y aunque no lo dice el texto en Génesis capítulo 12, el primer obstáculo seguramente, y luego se confirma con Lot, era el apego de Abraham a sus familiares. Porque el texto en la Reina Valera dice en el versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Y ese pero que está adicionado es una forma de darnos a entender que esto era contrario a lo que venía haciendo, porque ellos sí se habían desplazado, Abraham
con toda su familia, de acuerdo al final del capítulo 11, pero se habían desplazado desde Ur de los Caldeos, la ciudad natal de Abraham, hasta Harán, con su papá y con toda su familia. Y si realmente ya le había dicho Dios a Abraham, pues él todavía no había hecho caso. Hasta este capítulo 12 se nos reseña que dice en el versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Pero más nos confirma aún que ese versículo 4 dice, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Entonces pasó mucho tiempo, lógicamente de acuerdo al propósito de Dios, pero Abraham no había salido de su tierra y de su parentela, sale de 75 años, pero aún se lleva a Lot. Realmente hay circunstancias que no son obstáculo para vivir conforme a la voluntad de Dios, pero sobre todo los mayores obstáculos o nos lo ponen o nos lo ponemos con las personas, o nos lo ponen las personas o nos lo ponemos con ellas. Es decir, nuestro afecto hacia las personas por encima de Dios y las personas mismas tratando de que nosotros obremos conforme a su voluntad o conforme al criterio de la época, de la circunstancia, de la familia, del lugar, y no conforme a lo que Dios nos ha mostrado para su gloria y para obedecerlo a Él y para honrarlo conforme a la fe en Cristo. Se fue con Lot y Abraham, al viajar con Lot, pues lógicamente experimentó muchas dificultades. Antes de llegar a la dificultad propiamente con Lot, pasa por una dificultad circunstancial de hambre en la tierra y tienen que ir a Egipto. Y una vez más, por el apego a las personas, pero sobre todo por el miedo a las personas, más que la confianza en lo que Dios le había dicho, Abraham no era perfecto. Él dice que su esposa era su hermana, aunque había parte de verdad allí, porque era una familiar cercana, pero lo dice por temor, y lo dice al final del capítulo 12, de que él fueran a asesinarlo, porque ella era muy hermosa. Sí, se enamoran de ella, sí, el faraón de Egipto se la lleva a ella, pero Dios lo castiga con plagas. Recuerden que este relato es narrado por Moisés, o más bien registrado por Moisés, el que vio las plagas que Dios envió a través de su mano, de la presentación que Moisés hizo de la voluntad de Dios ante Faraón cuando salieron de Egipto muchos cientos de años después, el pueblo de Israel cuando ya era mucho. Entonces esto es una forma de mostrar anticipadamente que Dios siempre ha estado al control de los imperios, especialmente el imperio egipcio, que es el que vio al pueblo de Israel salirse de su tierra por medio de plagas. Entonces Dios envió plagas, el faraón se enojó, pero al mismo tiempo había bendecido a Abraham, siguió prosperando, pero lo sacó de su tierra. Pasó la dificultad del hambre, se encuentra en el capítulo 13 con la dificultad también circunstancial, una vez más por las personas, con el conflicto con Lot, que sus pastores y sus ovejas eran muchos, y tienen que separarse. Lot apunta a la llanura donde están Sodoma y Gomorra, y hasta allá se desplaza porque lo ve de mayor multiplicación. El sobrino de Abraham ve mayor fructificación allá. En medio de todo esto, lógicamente, vemos cómo Dios lo continúa bendiciendo a Abraham, a pesar de tener que luchar contra el apego, contra su familia y de las dificultades que traía el haberse apegado a ellos. Dios de todas formas lo bendice. Al final del capítulo 13 le dice que toda la tierra que ves te daré a ti. Después de que se separa de Lot, lo consuela mostrándole: yo cumpliré mi promesa. Y Lot se va, pero Abraham se queda adorando a Dios. Y casi siempre el relato está marcado de la vida de Abraham por puntos específicos donde Dios le habla. No fue todo el tiempo, pero cuando Dios le habla, Abraham responde en adoración. Y Abraham responde no solo en adoración levantando un altar, sino también en obediencia, porque la adoración no es solamente orar a Dios en agradecimiento, sino también hacer su voluntad. Ya en el capítulo 14, fíjense ustedes, Dios termina usando a Abraham para liberar al mismo Lot, porque aún las personas que no son obstáculo o las vidas que están a nuestro alrededor mientras caminamos con el Señor son bendecidas por nuestra misericordia, nuestra compasión, nuestra ayuda, que no es otra cosa sino el reflejo de la misericordia, la compasión y la ayuda de Dios a las personas que no caminan con Él a través de los creyentes, de nosotros. ¿Por qué? Porque en el capítulo 14 secuestran a Lot por una guerra que hay contra Sodoma, y Abraham sale al rescate de su sobrino
conquista la victoria, regresa con Lot y regresa con todo lo que se le habían robado. Le sale al encuentro Melquisedec, que es un personaje que, por no sabérsele la genealogía, es una figura de Cristo. Le recibe los diezmos a Abraham y Dios liberta a Lot. Bendecimos incluso a aquellos que nos han servido como obstáculo. Así es el Señor. Caminar por fe es caminar confiando que Dios nos guardará, nos sustentará y cumplirá sus promesas en nuestra vida conforme a la voluntad de Él. Pero más especialmente es caminar confiando en que primero Cristo, como lo dije desde un principio de este devocional, abandonó, por así decirlo, o más bien como lo dice Filipenses, para ser más bíblicos, se despojó a sí mismo de sus prerrogativas divinas sin dejar de ser Dios, no se aferró a ellas, sino que se hizo hombre, se humilló y murió por nosotros. Y entonces nosotros ahora vivimos, a pesar de los obstáculos, las dificultades circunstanciales y sobre todo de las personas que nos obstaculizan el caminar conforme a la voluntad de Dios, o que nosotros nos apegamos a ellas o les tememos, y lo cual nos lleva a no obedecer fielmente a Dios. A pesar de todo eso, Dios nos bendice y providencialmente nos libra y al mismo tiempo nos usa incluso para bendecir a los demás, aún a los que nos han obstaculizado el buscar la voluntad del Señor. Al final camine por fe. Dios le prometió a Abraham tierra y parentela. Eso se cumplió a través de Cristo y nosotros somos los descendientes de Abraham. Dice la Biblia en el Nuevo Testamento, por la fe. Lo cierto es que le cumplió también físicamente, generaciones después. Camine no mirando las cosas inmediatas. Camine no creyendo que solamente vivimos obedeciendo a Dios por lo que vemos en nuestra generación, sino porque somos parte de una obra de Dios a través de las generaciones y de las vidas, no solamente las generaciones de nuestros hijos físicos, sino también de nuestros hijos espirituales, los que crean en el Señor por medio de nuestro testimonio y de nuestra vida. Confíe en el Señor. Si envía a su Hijo Jesucristo, lo guiará por su caminar a pesar de los obstáculos durante su vida hasta que entregue su alma a Él. Señor, te damos gracias por enviar a Abraham y por también llamarnos a nosotros por medio de Jesucristo a través del Evangelio a caminar como Abraham. Enviaste a Abraham en un viaje en esta tierra, en su tierra, desde su tierra a donde él no sabía, a darle lo que tú habías prometido, especialmente para a través de él llegar a la descendencia en la que humanamente hablando vendría nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora a través de la fe en Cristo nosotros también caminamos confiando en ti y te pedimos nos ayudes a lidiar con todos los obstáculos confiando en que tú nos librarás e incluso nos bendecirás para bendecir a aquellos que nos hayan querido obstaculizar el caminar contigo. Y al mismo tiempo, Señor, en el proceso nos enseñarás a depender de ti y no temer a las personas ni aferrarnos a ellas antes que a ti. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.